Vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio según Juan, capítulo 11, versículo 25. Dice así: Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Vamos a leer una vez más. Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Vamos a orar. Padre Celestial, a través de Cristo Jesús, nos acercamos a su trono de gracia, reconociendo que somos pecadores, miserables, y que estamos delante de un Dios santo. ¿Cómo puede ser esto? Es a través de Cristo Jesús, sacrificio perfecto. Señor, y es por medio de Cristo, guiado por tu Santo Espíritu, que pedimos, Señor, que nos des gracia en este día. Gracias para exponer esta palabra. Gracias a tu iglesia para recibir esta palabra. Prepare los corazones, que crezcamos en gracia y conocimiento de Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. En el día de hoy nosotros estaremos viendo el quinto Yo Soy. Vimos Jesús el pan de vida, Jesús la luz del mundo, Jesús la puerta de las ovejas, y la semana pasada vimos Jesús el buen pastor. El día de hoy veremos Jesús o el Yo Soy, la resurrección y la vida. Y el versículo que acabamos de leer en Juan, capítulo 11, versículo 25, está bajo el siguiente contexto, comúnmente conocido por nosotros, los cristianos, que es la muerte de Lázaro y posterior resurrección. Jesús se encontraba aproximadamente entre 35 a 40 kilómetros de Betania, de donde era Lázaro, el hombre que había muerto. Este Lázaro tenía un vínculo con Cristo, eran amigos. Tal era la intimidad que Cristo tenía con este Lázaro, que los versículos relatan que cuando Cristo oyó que Lázaro murió, Jesús lloró. Entonces era una amistad íntima, profunda. Este Lázaro tenía dos hermanas, Marta y María, las cuales también eran cercanas a Jesucristo. Habían recibido a Cristo en su casa, dicen los relatos del Evangelio. Y Cristo llega aquí a Betania y se encuentra con el cuadro que Lázaro ya llevaba 4 días muerto. Sin embargo, cuando Jesús, oye de esta noticia, Él no se apresuró, Él no fue, Él se calmó, se tomó su tiempo. Y cuando los discípulos le preguntan de esto que había acontecido y por qué Él no iba tan prontamente a ver a la familia de Lázaro, Jesús responde que Lázaro había muerto para la gloria de Dios, para que se manifestase la gloria de Dios. Había un propósito con la muerte de Lázaro. Y Jesús, llegando ya a Betania, transcurrido entre 30 a 40 kilómetros de donde se hallaba antes Jesús, Betania también quedaba camino a Jerusalén, donde Cristo se dirigía. Y llegando, sale a recibirle Marta, una de las hermanas de Lázaro.
María se había quedado en casa. Y es muy interesante el analizar un poco o entender los temperamentos tanto de Marta y de María. En una ocasión Jesús felicita a María y exhorta a Marta: Marta, Marta, afanada por los quehaceres de esta vida. Sin embargo, aquí Jesús no exhorta a Marta. Y en el relato que yo cité anteriormente, María es alabada. ¿Por qué? Por escoger la mejor parte, estar ante la presencia de Cristo, del Señor. Sin embargo, aquí, ¿quién escoge la mejor parte? Es Marta. Porque es Marta quien sale a buscar a Cristo, a recibirle. Y esto refleja, estos dos acontecimientos, refleja los temperamentos. Muchos comentaristas dicen que María, por el comportamiento, era una persona más introvertida, una persona que analizaba más las cosas, una persona que contemplaba más, pensaba más antes de actuar. Y es lo que vemos en el relato cuando Cristo dice que María escogió la mejor parte. Ella estaba reflexionando ahí ante la enseñanza de Cristo, ante los pies de Dios. Sin embargo, Marta era alguien más impulsiva, alguien más extrovertida. Marta es una versión de Pedro en versión mujer, para que nosotros tengamos una idea del temperamento de Marta. Y en este contexto se encuentra Marta con Jesús, la muerte de su hermano, que era el cuarto día que Lázaro llevaba muerto. Y Marta inicia una conversación con Cristo. Inicia una conversación que es interesante. Yo voy a leer un poco los versículos anteriores del 25, donde se inicia esta conversación. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mire, medite un poco en eso. Marta estaba limitando el poder de Cristo. Si hubieses estado aquí, nosotros podemos ver que en otra ocasión un centurión le dijo a Cristo: con solo decir la palabra será sano. Y Marta le dice: si hubiese estado aquí. El centurión dijo: no es necesario que entres a mi casa, con decir la palabra será sano. Y así fue. Ahora Marta estaba limitando el poder de Dios a un lugar físico, si él hubiese estado. Sin embargo, Cristo trasciende. El poder de Cristo trasciende lo físico. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Ahora aquí interesante, aquí se comienza a ver una lucha interna en Marta, ya, entre creer y no creer, como que creía y no creía, y estaba en esa disyuntiva. Marta no debería haber dicho eso, más también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Es una actitud, no es una confesión fuerte, es como de incredulidad. Marta tenía que haber dicho: sé que tú lo puedes hacer. O sea, si Dios estaba poniendo a Cristo igual que todos, si le pides a Dios, y no reconociendo el poder que Cristo tenía. Interesante esto. Jesús le dice: tu hermano resucitará. Versículo 24. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. ¿Notó? La declaración de Cristo era que resucitará ahora, luego, en unos segundos,
en unos minutos resucitará. Sin embargo, Marta colocó la mirada en la resurrección futura. Marta creía en la resurrección futura. Había un cierto grupo que creían en la resurrección futura, en el final de los tiempos. Pero sin embargo, aquí se refleja la incredulidad de Marta. Sí, yo sé que en el futuro resucitará. Eso no me consuela, Jesús. Sin embargo, Jesús estaba hablando de un acontecimiento específico, inmediato, que iría a ocurrir. Interesante, volviendo para recargar un poco. Marta le dijo, si tú hubieses estado. O sea, Marta estaba mirando hacia atrás, hacia el pasado. Y la respuesta de Cristo fue la siguiente. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Futuro. Y eso es lo que produce la fe. La fe no mira hacia atrás. Oh, que pudiese haber sido. Oh, que si hubiese estado. Oh, que si Dios hubiese obrado. La fe mira hacia el futuro. Dios hará. Dios ejecutará. Él lo dijo y lo hará. Y ese es el contexto en el cual se da esta quinta declaración de Cristo, este quinto yo soy. Y el versículo 25 comienza diciendo así, le dijo Jesús, palabra de Cristo, salió de la boca de Jesús, yo soy. Y aquí un pequeño recuento, recuerdo, recopilación para nuestra memoria. Sabemos que cuando Jesús decía yo soy, estaba haciendo referencia al yo soy con el cual Dios se le había revelado en la zarza, Éxodo capítulo 3, a Moisés y al pueblo de Israel. Cuando Moisés le pregunta, ¿y en el nombre de qué Dios voy a ir? Dios le responde, yo soy. Diles que yo soy te envió, relacionado con el verbo ser y estar. Yo soy todo. Yo estoy en todo lugar, en todo momento. Yo soy. Y los judíos entendían este término y lo llevaban a un extremo que ellos no utilizaban el verbo ser y estar. ¿Por qué razón? Por temor a Dios de quebrantar el tercer mandamiento. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Sin embargo, Cristo se levanta y dice, por quinta vez, yo soy. No fue una, no fue dos, es la quinta vez que Cristo dice, yo soy. Interesante que el apóstol Juan lo escribe aquí. Quinta vez, énfasis para nosotros atender con diligencia estas declaraciones. Y es por eso que nosotros las estamos estudiando. Porque Juan las registró en su relato del Evangelio. Entonces comienza diciendo yo soy. Ya eso nos comienza o nos da una idea de que Jesús se refiere a su divinidad, a su deidad, que Él es Dios. Se compara con Él Yahweh, Jehová. Él es Dios. Y aquí viene la declaración. Yo soy la resurrección y la vida. La resurrección es una manifestación de la vida. Por eso es que Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. Jesús es la vida. La vida es Jesús en persona. Ahora, cuando Jesús dice que Él es la vida, Él se está dando a conocer como que Él es la fuente de la vida, la fuente de vida. No existe vida sin Él. La única fuente de vida. Y aquí la palabra griega utilizada para vida es la palabra zoe,
que nosotros conocemos como la vida espiritual o la vida de Dios, la vida eterna, la plenitud de la vida. Es interesante que Marta estaba haciendo alusión al término, si tú hubieses estado acá, no muerto. Vida o la creencia de la vida como algo abstracto, como un acontecimiento. Sin embargo, aquí Jesús se para y dice, yo soy la resurrección y la vida. La vida no es simplemente un acontecimiento. La vida no es algo abstracto que queda en el aire, filosofías, ideologías. No, la vida no es eso. La vida soy yo. Jesús no es simplemente el dador de la vida. Jesús no es aquel que nos guía la vida. Jesús mismo es la vida, la fuente de vida. De Él emana la vida. Sin Cristo no existiría vida. Esa declaración le está dando a Marta. Jesús tiene el poder para dar vida. Si de Él emana la vida, de Él también tiene la autoridad, la capacidad para dar vida a quien Él quiere. Y no necesita, nótese, no necesita, como dijo Marta, si se lo pides al Padre, no. Ya le fue otorgado ese poder por el Padre y Él estaba en la creación dando vida y no existiría la vida sin Cristo. Porque de Él mismo procede la vida. Él es, la persona de Cristo es la vida. Vamos a abrir en el libro de Hechos, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 15. Hechos 3:15 dice lo siguiente. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Notó aquí lo que dice Hecho, al autor de la vida mataste. ¿A quién? Jesús. ¿Quién es el autor de la vida? Cristo, Jesús, el autor de la vida. Es Cristo diciendo así, ilustrándolo, parafraseándolo. Cuando Marta dice, si lo que le pidas al Padre, Él te lo dará. Es Cristo hablando así. Marta, no necesito pedírselo al Padre. Yo y el Padre y el Espíritu Santo estábamos en la creación dando vida. Yo soy Dios. Le estaba diciendo lo siguiente. Soy un Dios en 3 personas diferentes. Y tengo toda la autoridad para dar vida a quien yo quiera. De mí procede la vida, Marta. No necesito pedir autorización a nadie. No. Estábamos los 3. Ese Dios trino estaba creando. Ese Dios trino da la vida. Marta, yo tengo el poder. De mí procede la vida, Marta. De mí. Le está diciendo Cristo. La vida. ¿Qué más muestra este versículo, esta declaración? Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí. Y aquí está relacionado mucho con el contexto. Vimos Marta, las dudas de Marta y creer, no creer. Jesús les dice, el que cree en mí. Y aquí la pregunta de muchos, ¿qué hago? ¿Qué hacemos? Si a Cristo se lo hicieron, ¿qué hacemos para heredar o para tener la vida eterna? Es necesario creer en ¿quién? En Jesús. Y ese creer es interesante que esa palabra, creer o estar creyendo, está en un tiempo presente. ¿Qué quiere decir eso? Presente. El que cree. No dice el que creyó, el que creerá. No.
el que cree, lo cual indica una fe viva. No es una fe así, tal vez creeré, no creeré. Y una fe viva, una fe activa, una fe con expectativa. El que cree verdaderamente en Cristo tendrá vida. Una fe activa, una fe positiva, una fe viva, una fe con expectativa, una fe que cree verdaderamente. No es que cree verdaderamente. Una fe activa, una fe viva. El que cree tendrá vida. Y es interesante que Cristo dice, el que cree en mí. No es creer cualquier cosa. No es creer en cualquier palabra. No es creer en cualquier filosofía. No es decir, sí, yo creo en la vida después de la muerte. No. Y solo el hecho de decir, yo creo en la vida después de la muerte, eso a mí me va a dar vida después de la muerte. Me va a dar vida eterna. No. No es creer... Marta, ¿cómo creía? Abstractamente, en el aire. Sí, sé que un acontecimiento. En el día final va a resucitar. Y Cristo dice, el que cree en mí, ese tendrá vida. Tengo que yo ser el objeto de su fe. De lo contrario, no tendrá vida. Los que no creen en Él no tendrán vida eterna. Tendrán muerte eterna. Entonces, es interesante que esa fe activa, viva, debe estar depositada en Cristo. Es decir, yo dejo de confiar en mí. Yo dejo de confiar en algo abstracto como Marta. Yo dejo de confiar en un acontecimiento. Yo dejo de confiar en todas mis capacidades y deposito toda mi confianza en Él. Es una fe viva. Es una fe viva. Y Cristo dice que esa fe viva, continua, presente, debe estar depositada en Él. En Él. ¿Qué más refleja esta declaración de Cristo? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aunque esté muerto, vivirá. La muerte no tiene poder sobre los que creen en Cristo. La declaración de Cristo es lo siguiente, es como si Él estuviese diciendo lo siguiente. El creyente en mí, aunque muera, será resucitado al igual que Lázaro. Todavía no había acontecido la resurrección, pero para Cristo era como que ya hubiese acontecido. Y 1 Corintios lo deja más claro, esta declaración de Cristo, en boca del apóstol Pablo. 1 Corintios 15, 54 y 55. Dice lo siguiente, un texto conocido, pero aquí lo mismo, que Cristo está diciendo que el que cree en Él, la muerte ya no tiene poder sobre Él, no tiene poder sobre Él. Y Pablo dice lo siguiente, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Es decir, aquellos que están en Cristo. La muerte no tiene potestad, no tiene poder sobre ellos. Y Cristo lo dijo, aunque esté muerto, vivirá. O sea, la vida, aquellos que tienen la vida estando en Cristo, esa vida espiritual, Zoe, la vida de Dios, la vida eterna,
Aunque llegue la muerte física, esa vida absorberá la muerte. Absorberá, imagínese, te coloca, hay una poza de agua en algún lugar de su casa. Simbolicemos, esa poza de agua es la muerte. Cristo, que es la vida, imagínese, un paño, una toalla, y usted lo coloca. ¿Qué hace ese paño, esa toalla? Absorbe toda aquella agua. Así mismo sucede con la vida que Dios nos da. La vida que Dios nos da absorbe toda esa muerte física. Porque la vida que Dios nos da trasciende una vida eterna, una vida espiritual. Es la vida de Dios. Cristo está diciendo eso. No tendrá poder sobre los que creen en mí. Y no es tan solo que la muerte no tendrá poder, esta declaración de Cristo es una futura promesa para todo cristiano. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El versículo 26 dice lo siguiente: y todo aquel que vive, tiempo presente, y cree en mí, no morirá eternamente. Y ahí Jesús le pregunta a Marta: ¿crees esto? O sea, una promesa. Esta declaración de Cristo envuelve una promesa futura para todo cristiano. Esta es una promesa para todos aquellos que están en Cristo. No morirán jamás. Jamás. La muerte es una de las consecuencias del pecado. Cuando entró el pecado, juntamente con el pecado, adherido al pecado, anexo al pecado, entró la muerte. Sin embargo, aquellos que se reconcilian con Dios a través de Cristo, creyendo en Él, depositando toda su confianza en Cristo con una fe viva, presente, activa, Cristo absorberá esa muerte física para darnos vida eterna. Y esa es una promesa de Él. Y aquí hace la comparación, o aquí deja de ver este relato de Cristo y posteriormente la resurrección de Lázaro. Nos muestra a nosotros como creyentes y a los que estaban ahí en el auditorio viendo todo lo que aconteció con la resurrección de Lázaro. Que Cristo verdaderamente tiene poder sobre la muerte. Lo levanta. Sin embargo, es interesante que este acontecimiento es para mostrar eso, que es para la gloria de Dios y para mostrarnos a nosotros que Cristo tiene poder sobre la muerte. Sin embargo, Lázaro, él volvió a la vida para volver a morir. Para volver a morir. Y ahí está la distinción. Lázaro vuelve a la vida para volver a morir. Sin embargo, nosotros los creyentes resucitaremos para no morir nunca jamás. Nunca jamás. Y es lo que dice Juan en su primera epístola. Primera de Juan 5:13. Primera de Juan 5:13 dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. O sea, la vida eterna
irrumpió en esta dimensión llamada tiempo a través de la persona, a través de la fuente de vida llamada Jesucristo. Y nuevamente vamos a ir a una referencia de Pablo, 1 Corintios 15. Versículo 20 al 23. Dice lo siguiente. Y aquí vamos a notar la diferencia entre la resurrección de Lázaro, que fue más bien teológicamente una revivencia. Lázaro revivió. Vea, 1 Corintios 15, 20 al 23 dice: Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. O sea, el primero, nadie más resucitó como Cristo, porque Cristo resucitó para no morir nunca jamás. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo, los creyentes, los cristianos, en su venida. Hay una promesa, mi hermano. Esta declaración de Cristo, este yo soy, nos muestra a Jesús como la fuente de vida. Sin embargo, no es simplemente una declaración de Él como su divinidad, de su poder, su grandeza. También nos da a nosotros una palabra de aliento, una palabra de esperanza, una promesa. Y yo creo que la declaración de Cristo termina con lo siguiente: y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y ahí Cristo da esa declaración y para un poco. Y le pregunta a Marta: ¿crees esto? Ahora Cristo no pregunta a Marta, ahora Cristo pregunta a la iglesia, Alianza Eterna: ¿creen esto? ¿Creen esto? Y la iglesia, ¿cómo dice? ¿Creen esto? Eso está diciendo. Jesús es la resurrección y la vida. Aquellos que están en Cristo con una fe viva, activa, presente, que creen en Él, dejan de confiar en algo abstracto y creen en Cristo como la fuente de vida, como el dador de la vida, como la vida misma. Es Cristo irrumpiendo en esta era llamada tiempo. ¿Creen? Aquellos que creen no morirán jamás, y aun si mueren serán resucitados. Dice Pablo en su venida. Esta palabra es maravillosa. ¿Alguien aquí tiene miedo de la muerte? Esta palabra es Cristo diciendo: vengan a mí, yo soy la vida. Marta, yo soy la vida. Marta, ¿por qué estás triste? Yo soy el dador de la vida, yo soy la vida, yo sustento la vida, yo creé la vida. No existiría nada de esto sin mí. Yo soy la vida. Y alguien muere físicamente, yo también tengo el poder para volverlo a la vida. Sin embargo, Marta volverá a morir. Pero en el futuro, cuando yo venga, yo los levantaré a aquellos que confiaron en mí para que no mueran jamás. ¿Crees esto? Y ahí Marta declara, versículo 27, le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Creo. Finalmente esta declaración de Cristo llevó a Marta a creer verdaderamente. Y a Marta no creía en algo abstracto, no creía simplemente en una resurrección futura. Ella creía en Cristo como la fuente de vida. Cristo, la fuente de vida. Él es la resurrección y la vida. Esta declaración de Cristo es maravillosa. ¿Y cuántas veces nosotros habíamos pasado por esta declaración así? Simplemente, yo soy la resurrección y la vida. Y a lo mejor nosotros hasta antes de esta exposición teníamos una visión de la vida o la vida eterna
como algo abstracto. Algo ahí en el aire, una filosofía, una creencia. Y Jesús dice, yo soy la vida. Y Jesús dice, y en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, el único Dios, y a quien has enviado, a mí, Jesucristo, la fuente de vida. Qué declaración más profunda de Cristo. Jesús es la fuente de vida eterna. Y aquellos que están en Él tendrán vida eterna también. Primero Cristo, dice Pablo, la primicia de la resurrección. Después, los que creen en Él en su segunda venida. Yo sé que estas palabras muchas veces de los yo soy son mensajes breves, pero es necesario abarcarlos por separados, porque a pesar que sean breves, son verdades eternas, eternas. Y yo quiero que salgamos de aquí, o mi oración es que salgamos de aquí con esa fe viva, esa fe activa de creer en Cristo. No es simplemente yo creo en el Evangelio algo abstracto, no es simplemente creo en la vida eterna algo abstracto, no creo en Cristo en algo abstracto, no, yo creo en una persona, en un ser que se personificó, que vino aquí a la tierra, que dividió las eras, el ser más perfecto, más extraordinario, más tremendo, más digno de admiración que ha pisado este mundo. Que el mundo no es digno que Él haya pisado esta tierra. Jesucristo, el Hijo de Dios. Yo creo en Él, en la fuente de vida, en el manantial de vida. Yo creo en una fe activa. Eso me da esperanza para levantarme cada mañana a dar gracias a Él y poder ser luz en este mundo. Un reflejo de la luz verdadera, de Cristo, de la fuente de vida. Amén. Vamos a inclinar nuestras cabezas y vamos a orar.